Bienvenidos. Hoy vamos a comenzar a trabajar con el sistema de los números reales. Cuando se trabaja con los números reales, es normal considerar dos operaciones. Una de las operaciones es la suma y la otra operación es la multiplicación o el producto entre números reales. La suma es una operación binaria, agarra dos elementos, A y B, números reales, y da como resultado otro número real que a esto se le lee como la suma entre A y B. Esto debe ser otro número real y debe de cumplir ciertas propiedades. Y a esas propiedades le vamos a llamar la primera ley de composición interna. La multiplicación también toma dos elementos en los reales y lo manda a otro elemento en los reales que se lee la multiplicación entre A y B o el producto de A con B. A las propiedades, esta operación debe de cumplir ciertas propiedades, entonces a esas propiedades le vamos a llamar la segunda ley de composición interna. Entonces vamos a tener dos leyes de composición interna. La primera es para la suma y la segunda es para la multiplicación. También hay que considerar, cuando se trabaja con los reales, un orden donde normalmente, como a veces ya se ha llevado cursos de cálculo o de precálculo, ya se ha trabajado con desigualdades A menor que B. Entonces lo que vamos ahora a explicar es esas propiedades, las propiedades básicas sobre los números reales, ir demostrando esas propiedades. Bueno, entonces vamos a dar la primera definición. Llamaremos sistema de los números reales a un conjunto R junto con dos operaciones binarias, la adición y la multiplicación. A estas operaciones les vamos a llamar leyes de composición interna. Cuando estemos trabajando con la adición va a ser la primera ley de composición interna y en la multiplicación vamos a trabajarla como la segunda ley de composición interna. También debemos trabajar con una relación de orden que debe ahí cumplir ciertas propiedades, algunas axiomas en el conjunto de los números reales. Entonces, para la suma, la primera ley de composición interna establece que se debe de cumplir la cerradura. Es decir, si tenemos dos números reales, A y B, la suma también debe de ser un número real. Es decir, que esta operación es cerrada. Si yo tengo dos elementos, al aplicarles la operación suma, el resultado debe de ser también un elemento en el conjunto de los números reales. También esta operación debe de ser conmutativa, es decir, que para cualquier pareja de números reales, A y B, A más B es lo mismo que B más A, son iguales. Eso se llama conmutatividad. También tenemos la asociatividad. Si tenemos tres números reales, A, B, C, entonces sumar primero A con B y a ese resultado le sumamos después el número real C, es lo mismo que sumar primero B con C y después sumar el elemento A. Entonces, esto es la asociatividad. La cuarta propiedad que debe de cumplir la suma es que debe de haber un elemento identidad. Y este elemento vamos a llamarle identidad aditiva. Bueno, ¿qué significa esto? Que para cualquier elemento en R, para cualquier A en R, siempre debe de existir un elemento en R que al operarlo con el elemento A no le haga nada, se mantenga siempre igual al elemento A. A ese elemento lo conocemos como el cero. El cero, cuando yo lo opero con cualquier otro elemento, no estoy haciéndole nada, no le estoy haciendo nada, entonces a este elemento cero le vamos a llamar identidad aditiva.
también se le suele llamar como elemento neutro, neutro para la suma o para la adición. Entonces, esta es la cuarta propiedad que debe de cumplir la suma, y es que debe de existir un elemento neutro. La quinta propiedad es que para todo elemento en R debe de haber un elemento inverso, inverso con respecto a la suma. Es decir, que debe de existir un elemento, que en este caso lo estamos denotando como menos A, tal que al operarlo con el elemento A, da como resultado el elemento neutro, la identidad que aparecía en el A sub 4. Entonces, para todo A debe de existir su inverso, menos A, lo vamos a denotar de esta forma como menos A, tal que al sumarlo con el elemento A, el resultado es el 0, o el elemento identidad para la adición. Bueno, para la segunda ley de composición interna, en este caso para la multiplicación, también tenemos ciertas propiedades, y es que la multiplicación debe de ser cerrada. Si tenemos dos elementos en los reales, si yo tengo A y B, números reales, el producto también debe de ser un número real. Eso se llama cerradura. La operación debe de ser conmutativa, es decir, que A por B es lo mismo que B por A. Si esto es cierto para cualquier pareja de números reales, entonces la operación se llama conmutativa. Y en este caso, la operación sí cumple estas propiedades. La operación también debe de ser asociativa, es decir, que si yo estoy multiplicando tres elementos en R, puedo primero multiplicar los primeros dos y a ese resultado multiplicarle el tercero, o los últimos dos los multiplico de primero y después multiplico por el primer elemento que era A. Así que eso es la asociatividad. También esta operación debe satisfacer la identidad multiplicativa, es decir, que debe de haber un elemento neutro para la multiplicación. Para cualquier elemento en R, para cualquier elemento A, debe de existir un elemento que lo vamos a denotar como el 1, diferente del 0, del elemento neutro bajo la suma, tienen que ser diferentes, tal que al operarlo bajo la multiplicación con el elemento A, no le hacemos nada. Queda intacto. El 1, al operarlo con el elemento A, debe de ser siempre el elemento A, no le estamos haciendo nada. Entonces, a este 1 le vamos a llamar identidad multiplicativa o elemento neutro bajo la multiplicación. Y también debemos tener lo que es el inverso multiplicativo. Para cualquier elemento A en R diferente de 0, debe de existir un elemento que lo vamos a denotar como A a la menos 1, tal que al operarlo con el elemento A, el resultado debe de ser el elemento identidad bajo la multiplicación. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, cualquier elemento A, siempre debe existir un elemento, debe de existir, digamos, su inverso multiplicativo, tal que al operar estos dos, debe de dar como resultado el elemento identidad. Bueno, y la tercera propiedad, que era trabajar con la relación de orden. En el conjunto de los números reales hay que considerar también la relación de orden, y para esta relación de orden tenemos ciertos axiomas. El primer axioma es que tenemos la ley de tricotomía. Si yo tengo dos números reales, A y B, dice una y solamente una de las relaciones se cumple. O bien A es menor estrictamente que B, o bien son iguales, o B es menor estrictamente que A. Solo se cumplen una de esas tres propiedades. Esa es la ley de tricotomía. Entonces, si yo tengo dos números reales, cualesquiera, yo sé que va a cumplirse una de estas tres propiedades. Son iguales o uno es menor estrictamente que el otro. El segundo axioma
es la transitividad. Si A es menor que B y B es menor que C, entonces A debe de ser menor que C. La tercera propiedad es que yo puedo sumar a ambos lados de una desigualdad y la desigualdad se sigue manteniendo verdadera. Por ejemplo, si yo tengo A, B y C números reales y si A es menor que B, entonces yo puedo sumar a ambos miembros un mismo valor y el orden de la desigualdad se mantiene. Entonces, si yo sumo C a ambos miembros de la desigualdad se sigue manteniendo como verdadera. También tenemos una cuarta propiedad. Este es un axioma y el axioma es que si A es menor que B y C es un número positivo, entonces yo puedo multiplicar la desigualdad por este número positivo C y el orden de la desigualdad se mantiene. Por ejemplo, si aquí era menor, al multiplicar ambos miembros por el número real C, que es positivo, el orden se debe de mantener. Bueno, entonces tenemos también este otro axioma, que es el axioma de sustitución. Dice, si A y B pertenecen a un conjunto A y si A es igual a B, entonces en toda relación se puede sustituir al elemento A por el elemento B, sin que altere el significado de la relación. Por ejemplo, si yo sé que A es igual a B y yo tengo, por decir algo, que A satisface lo siguiente, A al cuadrado más A más 3, digamos, esto es cero. Entonces yo puedo sustituir en cualquier, esta es una relación que cumple el elemento A, pero al ser A igual a B, en esta relación yo puedo sustituir, en lugar de A, puedo sustituir por B. Y entonces va a ser cierto que B al cuadrado más B más 3 es igual a cero. Es decir, si el A es igual a B y el A satisface ciertas propiedades, satisface cierta relación, entonces podemos sustituir en lugar de A, poner B. También tenemos otro axioma, que es el axioma de distributividad. Si, si digamos, yo tengo tres números reales y un número real A lo multiplico por una suma, esto es como tener la suma de los productos. Esta es la propiedad distributiva. A multiplicado por la suma B más C. Esto es igual a A por B, es decir, A por el primero, y luego A multiplicado con el segundo. En otras palabras, la multiplicación por la izquierda es distributiva con respecto a la suma. Por la derecha también se cumple la propiedad distributiva. La multiplicación es distributiva con respecto a la suma. A más B multiplicado por C, esto es como tener A multiplicado con C más B multiplicado con C. Entonces tenemos todos estos axiomas y con estos axiomas, con estas leyes, podemos empezar a trabajar ciertas propiedades de los números reales. Bueno, una de las observaciones que vamos a hacer es que los elementos identidad, el elemento identidad para la suma, que es el cero, y el elemento identidad para la multiplicación, que es el 1, y también los opuestos, digamos, el inverso de A bajo la suma, menos A, y el inverso bajo la multiplicación, A a la menos 1, son únicos. Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, otro valor, digamos, vamos a ver para el cero, si yo tengo dos ceros, digamos, tengo 0 sub 1 y 0 sub 2. Supongamos que estos son dos elementos identidad para la adición. Entonces, deben de ser iguales. Eso es lo que vamos a ver. Por ejemplo, por, por definición del cero, como el cero es el elemento identidad, el 0 sub 1
Si suponemos que es un elemento identidad, al sumarle cualquier otro valor, no le estamos haciendo nada. Vaya, pero en este caso trabajemos con, digamos, el 0 sub 2. Si el 0 sub 2 es el elemento identidad bajo la suma, eso significa que 0 sub 2 más A siempre va a dar como resultado el valor de A. En este caso, el A vendría a ser el 0 sub 1. Entonces, como 0 sub 2 es elemento identidad, al sumarle cualquier valor a ese valor A no le estamos haciendo nada. Así que el resultado es A. Digamos, estoy usando esta propiedad. 0 sub 2 más A da como resultado A. Bueno, entonces esta igualdad, digamos que ya sabemos por qué es verdadera. Ahora, la otra igualdad, vamos a usar el 0 sub 1. Como el 0 sub 1 también es un elemento identidad bajo la suma, entonces si yo le sumo un elemento A cualquiera, el resultado va a ser el elemento A. En este caso, mi elemento A es el 0 sub 2. Entonces, como tengo el 0 sub 1 más un elemento A, el resultado va a ser un elemento A. Así que al final, el 0 sub 1 más el 0 sub 2 da como resultado 0 sub 2. Eso significa que el 0 sub 1 debe de ser igual al final al 0 sub 2. Y esto prueba que el elemento 0 es único. El neutro bajo la suma o el elemento identidad bajo la suma debe de ser único. De manera análoga, se observa que el elemento neutro bajo la multiplicación o el elemento identidad bajo el producto también es único. Si nosotros suponemos que hay dos elementos em, neutro bajo la multiplicación, 1 sub 1 y 1 sub 2, supongamos que son elementos identidad para la multiplicación, entonces obtengo que deben de ser iguales. La primera igualdad sale por lo siguiente. El 1 sub 2, como estamos suponiendo que el 1 sub 2 es elemento identidad bajo el producto, entonces si yo multiplico por A, por cualquier elemento A, al 1 sub 2, esto por definición de elemento identidad debe de ser el mismo elemento A. Entonces, en este caso, este sería mi elemento A. Aquí tengo el 1 sub 2, sería mi elemento neutro bajo la multiplicación. Entonces, aquí, cuando al elemento neutro bajo la multiplicación lo multiplicamos por un A, da como resultado el mismo elemento A. Aquí, el elemento A es el 1 sub 1. Así que esto va a dar como resultado el 1 sub 1. Y usando para la otra igualdad, ahora uso el hecho de que 1 sub 1 es el elemento identidad. Como es el elemento identidad, a multiplicar por la derecha por un elemento A arbitrario, esto da como resultado el mismo elemento A. Así que ahora mi elemento A va a ser el 1 sub 2 y eso tiene que ser mi elemento A. Entonces, el 1 sub 1 con el 1 sub 2 al final deben de ser iguales. Así que solamente hay un elemento identidad para la multiplicación. Bueno, ahora veamos que el menos A también es único. Entonces vamos a agarrar un elemento A en R y supongamos que menos A sub 1 y menos A sub 2 son inversos aditivos del elemento A. Como queremos verificar que el inverso aditivo es único, entonces prácticamente necesitamos ver que menos A sub 1 y menos A sub 2 son iguales. Bueno, entonces vamos a empezar con el menos A sub 1. Menos A sub 1 es igual
a menos a sub 1 más el 0. Como 0 es el elemento identidad bajo la suma, cuando sumo por 0 no altero, no altero nada. Entonces, esta igualdad es verdadera. Pero el 0, esto le puedo dar forma al 0 y puedo suponer que el 0 es de la forma a más el inverso de a. Pero en este caso vamos a usar menos a sub 2 porque estamos suponiendo que menos a sub 2 es el inverso aditivo. Entonces, por definición de inverso aditivo, menos a sub 2, si es el inverso de a, significa que al sumarlo con a, esto debe de ser 0. Y esto es por los dos lados. Es decir, que la otra suma, al conmutar, al darle vuelta al sentido, o al cambiar las posiciones, a más menos a sub 2 también debe de ser 0. Así que el 0 lo único que he hecho es sustituir por este otro valor, por a más menos a sub 2. Pero como ya dijimos que la suma es asociativa, por asociatividad puedo asociar los primeros dos términos, es decir, puedo hacer esto sería igual a menos a sub 1 más a más menos a sub 2. Y hemos supuesto que el a sub 1 menos a sub 1 es un inverso aditivo de a. Significa que esto de aquí da como resultado el 0. Entonces me quedaría que esto es igual a 0 más menos a sub 2. Pero como esto es el 0 no hace nada. Cuando estoy sumando, el 0 no hace nada a la igualdad. Entonces esto da como resultado menos a sub 2. Es decir, el elemento que tenía aquí a la derecha. Entonces al final, como todos son igualdades, todo lo que hemos puesto aquí, entonces podemos concluir que menos a sub 1 sería igual a menos a sub 2. Por lo tanto, si yo tengo un elemento A y supongo que hay dos inversos aditivos, al final estos inversos aditivos deben de ser iguales. Por lo tanto, el inverso aditivo de un número real siempre debe de ser único. De manera análoga, el inverso multiplicativo también es único. La prueba es completamente análoga a lo que acabamos de hacer. Bueno, otra cuestión a tomar en cuenta es que, bueno, muchos autores o muchas personas mencionan que cuando se trabajan con los números reales, la resta y la división prácticamente no existen. Solo existe la suma y solo existe la multiplicación, porque al final la resta se define a partir de una suma y la división también se define a partir de una multiplicación, como vemos a continuación. Si yo quiero restar dos números reales, digamos tengo A y B números reales, vamos a definir la sustracción o la resta entre A y B como la suma entre A y el inverso aditivo de B. Así vamos a definir la resta de A con B, como la suma de A con el inverso aditivo de B. Para la multiplicación es algo similar. Bueno, por ejemplo, si yo quiero, si tenemos al 5 y quiero restarle 7, entonces esto es como tener 5 más el inverso de 7. ¿Y esto a qué es igual? Bueno, entonces podemos hacer lo siguiente. Veamos, este 5, aquí el 5, digamos, puedo hacer lo siguiente. Le sumo 2 al 5 y también le sumo el inverso aditivo. Veamos, he sumado por un 0. Eso es lo que he hecho. Ahora, 5 más 2, sabemos que eso es 7.
sumándole el inverso aditivo de 2 más el inverso aditivo de 7. Y esto va a dar como resultado, recuerden, la suma es conmutativa, entonces el menos 7 lo puedo poner en medio. Me quedaría 7 más el inverso aditivo de 7 más el inverso aditivo de 2. Y todo número sumado con su inverso aditivo da como resultado el 0. Entonces al final esto es el inverso aditivo de 2. Por lo tanto, 5 menos 7 es el inverso aditivo de 2. En otras palabras, menos 2. Por lo tanto, al final, digamos, en ningún momento resté. Lo único que hice fue sumar. Y lo que hay que ir haciendo es am, el sumar ahí ceros convenientes para darle forma y al final llego al inverso aditivo de 2. Así que 5 menos 7 es menos 2, el inverso aditivo de 2. Bueno, la división es algo análoga, se define a partir de una multiplicación. Por ejemplo, si yo tengo A y B números reales con B diferente de 0, definimos el cociente entre A y B o la división de A entre B como la siguiente multiplicación. Al elemento A lo multiplicamos con el inverso aditivo de B. Así que la división realmente es una multiplicación. Y un ejemplo podría ser 15 entre 3. Esto, por la definición que hemos dado, sería 15 multiplicado con el inverso de 3. Pero el 15, sabemos que el 15 se puede expresar como 5 por 3. Y aquí estoy multiplicando por 3 a la menos 1, el inverso. Entonces, aquí 3 multiplicado por su inverso multiplicativo, esto da la identidad multiplicativa, es decir, que esto me da 1. Entonces me queda 5 multiplicado por 1. Y 5 multiplicado por 1, como 1 es la identidad multiplicativa, esto debe de dar 5, porque el 1 cuando estoy multiplicando no le hace nada a la igualdad, no hace nada. Entonces me queda 5. Y si pueden observar, en ningún momento dividí. Lo único que hice fue multiplicar y expresar los números. Por ejemplo, el 15 lo expresé de forma conveniente como 5 por 3, pero al final no dividí. Lo único que hice fue multiplicar. Entonces, la resta y la división son casos especiales. El primero, un caso especial de una suma, y el segundo es como tener un caso especial de la multiplicación. Bueno, también a los números reales los podemos representar sobre una recta. Digamos, si yo pongo el 0 en una recta, yo tengo el 0, lo pongo un punto y a ese le llamo 0, con un puntito sobre la recta, pero una recta infinita, y en cualquier lugar pongo el 0. Entonces puedo ir poniendo después el 1, el 2, el 3, 4, 5. Puedo poner todos los números naturales a la derecha de este 0, de donde he puesto mi puntito que le he llamado 0. Y a la izquierda puedo ir poniendo los enteros negativos, el menos 1, el menos 2, el menos 3 y el menos 4. Y también puedo ir poniendo los números fraccionarios. Por aquí, digamos, está el 0.5, los números decimales. Digamos, 0.5 es un número decimal. Y también lo podemos expresar de forma fraccionaria como un medio. Entonces, también está todos los números racionales. También podemos poner los números irracionales. Y entonces al final podemos poner los naturales, los enteros, los racionales y también los números irracionales. Entonces, a cada punto sobre la recta, cualquier puntito que yo agarre, le corresponde un número real. Y a cada número real le corresponde un puntito sobre la recta. Dice, si sobre una recta se fija su origen, el 0, el elemento neutro bajo la suma, y también tenemos la noción de lo que es una unidad, es decir, yo una longitud, cierta longitud, digo que eso vale 1.
Entonces puedo ir construyendo esta recta. Primero voy poniendo el 1, el 2, el 3, cuando yo tengo conocimiento de lo que es una unidad, cuando tengo esa unidad de medida. Y si tenemos también un sentido positivo, digamos, yo aquí puedo decir que a la derecha es positivo, a la derecha del cero es positivo y a la izquierda negativo. Entonces, a cada punto de una recta le corresponde un número real y recíprocamente. A cada número real le corresponde un único punto de la recta. También al número real correspondiente a un punto de la recta se le llama abscisa del punto. Bueno, entonces los reales, cuando queremos graficarlos, se representan mediante una recta horizontal. Por ejemplo, cuando ya se trabaja en R cuadrado, en R2, esto se representa bajo el plano cartesiano. Ya ponemos dos rectas perpendiculares, una con respecto a la otra, entonces la horizontal representa el conjunto de los números reales y también la recta vertical representa el conjunto de los números reales, solo que lo que están en el eje horizontal representan la abscisa y lo que están en el eje vertical representan las ordenadas. Bueno, entonces, de esta manera podemos representar los números reales gráficamente. Por ejemplo, si a mí me dicen raíz de 2, esto aproximadamente es 1.41 y esto sigue. Entonces, esto le corresponde a un puntito por aquí. Tenemos también algunas notaciones para algunos conjuntos de números. Por ejemplo, el conjunto de los números naturales, usamos este símbolo n. Y para este curso, el conjunto de los números naturales va a empezar desde 1. Hay quienes consideran que el 0 es un número natural, pero en este caso nosotros vamos a considerar lo que es el 1. Es el primer valor de los números naturales. También tenemos el conjunto de los números enteros, lo vamos a denotar con este símbolo. Y aquí están los naturales, aquí sí vamos a agregar el 0 y vamos a poner los enteros negativos, el -1, el -2, el -3 y así sucesivamente. También tenemos el conjunto de los números racionales, que son todos los números fraccionarios, es decir, el conjunto de todas las fracciones m sobre n, donde el m es un entero, el n también es un entero, pero el n vamos a pedir que sea diferente de 0. Y por último, tenemos el conjunto de los números irracionales, que es el complemento de los conjuntos racionales. Y al final, el conjunto de los números reales se define como la unión. Bueno, podemos ver que es la unión entre el conjunto de los números racionales y el conjunto de los números irracionales. Así. Ya si queremos ver en este esquema, por ejemplo, el conjunto de los números reales está compuesto por el conjunto de los números racionales y el conjunto de los números irracionales. Dentro del conjunto de los números racionales podemos considerar los enteros y los números fraccionarios donde no son enteros, es decir, que la fracción A y B son primos relativos y no se cancela, es decir, no queda un entero. Entonces, esto queda una fracción. Y cuando hablamos de fracciones, estas pueden ser propias e impropias. Y cuando estamos en los enteros, ahí están dentro los naturales, los enteros negativos y el cero. Y dentro de los naturales podemos trabajar con los números primos, los números compuestos y el mínimo valor de los enteros, que es el 1. Y dentro de los irracionales están los números algebraicos irracionales, como la raíz de 2, la raíz de 3, la raíz de cualquier primo es un número irracional. Y también hay ciertos números trascendentales, como el número phi, e y pi. Bueno, entonces, esto digamos que de esta forma se podría desglosar el conjunto de los números reales. El conjunto de los números reales sería los racionales unidos con los irracionales, pero los racionales son los enteros unidos con los fraccionarios que no son enteros, y así los enteros son los naturales con los enteros negativos y el cero.
Bueno, ahora tenemos el siguiente teorema que se llama cancelación para la adición. Si tenemos tres números reales, A, B y C, em, si A más C es igual a B más C, entonces puedo cancelar el C a ambos miembros de la igualdad. Entonces tendría que A es igual a B. Bueno, estas cosas son bastantes, digamos, se resiste a lo que ya conocemos. Por ejemplo, podemos decir esto es obvio, es evidente, pero como estamos, digamos, empezando con el sistema de los números reales, vamos a demostrarlo. Así que vamos a hacer la demostración. Bueno, queremos probar que si A más C es igual a B más C, entonces A es igual a B. Vamos a probar usando el método directo. Método directo que es una técnica para demostrar en matemática. Entonces, vamos a suponer que A más C es igual a B más C. Bueno, entonces quiero probar que A es igual a B. Vamos a poner A. Vamos a comenzar con A. A es igual a A más 0. Como 0 es la identidad para la suma, no altero la igualdad. Pero a este 0 le podemos dar forma. Esto es como tener, el 0 es como tener C más el inverso aditivo de C. Y sabemos también que la suma es asociativa, entonces puedo asociar los primeros dos términos. Tendría A más C más el inverso aditivo de C. Y aquí, como la hipótesis dice que A más C es igual a B más C, y el axioma de sustitución me dice que si yo tengo una igualdad, puedo sustituir por el otro valor en cualquier otra relación, en cualquier relación que cumpla el miembro izquierdo. Como mi miembro izquierdo A más C aparece por aquí, puedo sustituir por B más C. Entonces sustituyo y pongo B más C más el inverso aditivo de C. Aplico propiedad asociativa, esto es igual a B más asocio C con el inverso de C y esto es 0. Entonces me queda B más el 0. Y como estoy sumando con el 0 aquí, esto al final es el mismo B. Por lo tanto, hemos visto que A debe de ser igual a B, usando solamente las leyes de composición interna, la ley de la suma y de la, bueno, la ley de la multiplicación no lo usamos acá, vamos a usar en el siguiente teorema. Entonces aquí solo usamos asociatividad, el inverso aditivo y el axioma de sustitución. Bueno, también tenemos un teorema análogo para la multiplicación, cancelación para la multiplicación. Si A, B, C son números reales y si A por C es igual a B por C, donde C es diferente de 0, entonces puedo cancelar el C en ambos miembros de la desigualdad. Entonces tendría que A es igual a B. Entonces vamos a probarlo también. Voy a hacerlo por el método directo. Vamos a suponer que A multiplicado por C es igual a B multiplicado por C. Y entonces voy a trabajar con el miembro izquierdo, es decir, trabajo con A. El A es como tener A por 1, porque 1 es la identidad multiplicativa. Cuando multiplico por 1 no hago nada, no altero la igualdad. Pero al 1 le podemos dar forma. El 1 es como tener C multiplicado con su inverso multiplicativo. Y como la multiplicación es asociativa, entonces puedo asociar los primeros dos términos. Tendría A por C multiplicado con el inverso de C. Y aquí puedo sustituir
Por el axioma de sustitución, como en esta relación tengo A por C, puedo sustituir por BC. Así que sustituimos y ponemos BC. Y aplico otra vez la propiedad asociativa, asocio los últimos dos términos, C por C a la menos 1, esto es 1, y cuando multiplico por 1 no altero la igualdad, entonces esto me da como resultado B. Por lo tanto, hemos llegado a que el elemento A es igual al elemento B, y es lo que queríamos demostrar. Bueno, y esta sería la primera lección que traigo sobre lo del sistema de los números reales.